Media armónica y cuartiles. Video complementario de la exposición de medidas de tendencia central para datos agrupados y de dispersión. En datos agrupados y no agrupados. Video 1 de Jorge Rodríguez Mendiola. Hola a todos. Hoy hablaremos sobre dos temas matemáticos muy interesantes: la media armónica y los cuartiles. La media armónica y los cuartiles son conceptos matemáticos que pueden resultar un poco complicados al principio, pero en este video explicaré de forma sencilla en qué consiste y cómo se aplica en la vida cotidiana. Bien, empecemos con la media armónica entonces. ¿Qué es la media armónica? La media armónica es una medida estadística que se utiliza para calcular la media de un conjunto de números, a diferencia de la media aritmética, que se calcula sumando los valores y dividiéndolos por el número total de elementos. La media armónica se calcula dividiendo el número de elementos entre la suma de los inversos de ellos. Pero, ¿para qué sirve la media armónica? La media armónica se utiliza en muchas áreas como la física, la economía, la ingeniería, la estadística y muchas otras. Una de las principales aplicaciones de la media armónica es el cálculo de la velocidad. La velocidad media en trayectos con distintas velocidades. Por ejemplo, si un coche registra 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros a una velocidad de 50 kilómetros por hora y luego registra otros 100 kilómetros a una velocidad de 100 kilómetros por hora, la media armónica tomará en cuenta las dos velocidades y nos dará la velocidad del trayecto media la velocidad media del trayecto completo. Aplicaciones en la vida cotidiana. La media armónica también se utiliza en la vida cotidiana en situaciones como el cálculo de la eficiencia energética de un edificio, el cálculo de la velocidad media de un vehículo en un trayecto con distintas velocidades, o el cálculo de la velocidad media de un corredor en una carrera con distintas velocidades también, y muchas otras situaciones. Ejemplos prácticos para la media armónica. Veamos un ejemplo práctico de cómo se calcula la media armónica. Supongamos que tenemos tres números: 2, 4 y 8. Primero calculemos los inversos de cada uno, que sería un medio, un cuarto y un octavo. Luego sumamos estos inversos, que nos daría 7 octavos. Y finalmente dividimos entre el número de elementos, que en este caso es 3, entre la suma de los inversos. Por lo tanto, la media armónica entre estos tres números, es de 4.43. Ok, una vez visto bien qué es la media armónica, toca analizar los cuartiles. Primero, ¿qué son los cuartiles? Los cuartiles son valores que dividen un conjunto de datos en cuatro partes iguales. Estos valores son utilizados para medir la dispersión de los datos, es decir, cómo están distribuidos los datos dentro de un conjunto. Los cuartiles son una medida de posición que que se utiliza en estadística para entender cómo se distribuyen los datos. Para calcular los cuartiles, se ordenan los datos de mayor a menor y se dividen en cuatro partes iguales. El primer cuartil, Q1, es el valor que se deja al 25% de los datos que están por debajo de él. El segundo cuartil, Q2, es la mediana. Y el tercer cuartil, Q3, es el valor que deja al 75% de los datos por debajo de él. ¿Para qué sirven los cuartiles? Los cuartiles nos ayudan a entender cómo están distribuidos los datos dentro de un conjunto. Nos permitirán identificar valores extremos o atípicos, y nos dan una idea de la adquisición de los datos. También nos permiten comparar diferentes conjuntos de datos y analizar las diferencias entre ellos. Aplicaciones para los cuartiles.
Los cuartiles se utilizan en muchos campos, desde la economía hasta la medicina. Por ejemplo, en la economía, los cuartiles se utilizan para analizar la distribución de ingreso y la riqueza de un país. Por otro lado, en la medicina, los cuartiles se utilizan para analizar los resultados de un estudio clínico y determinar si un tratamiento es efectivo. Ejemplos prácticos. Supongamos que queremos analizar la distribución de las notas de un examen en una clase de 30 estudiantes. Ordenemos las notas de menor a mayor y encontremos que la nota más baja es 50 y que la nota más alta es de 100. Para calcular los cuartiles utilizaremos la siguiente fórmula. Q1 es igual a n más 1 entre 4, Q2 es igual a n más 1 entre 2 y Q3 es igual a 3 por n más 1 entre 4, donde n es el número de datos del conjunto, en este caso n es igual a 30. Q1 es igual a 30 más 1 entre 4. Q2 es igual a 30 más 1 entre 2. Q3 es igual a 30 más 1 entre 4. Y nos quedarían los resultados como Q1 es igual a 7.75, Q2 es igual a 15.5 y Q3 es igual a 23.25. Por lo tanto, Q1 es la octava nota, Q3 es la 16ª nota y Q3 la 24ª nota. Conclusión. En resumen, la media armónica es una medida estadística muy útil para calcular la media de un conjunto de datos numéricos y se utiliza en muchas áreas de la ciencia y la tecnología, así como en la vida cotidiana. En cambio, los cuartiles son una herramienta estadística muy útil para analizar la distribución de los datos y obtener información sobre la concentración de los mismos. Además, los cuartiles tienen aplicaciones en muchas áreas de la vida cotidiana y son fáciles de calcular una vez que se entiende su concepto básico. Espero que este video haya sido de gran ayuda para entender mejor qué es la media armónica y cómo se aplica en las distintas situaciones de la vida y las matemáticas, además de el uso como herramienta de los cuartiles. Gracias por ver el video.